a todas y todos los que nos están viendo en vivo hoy en nuestro quinto programa de Pura Poesía. Yo soy Catioli Cabrera y conmigo Wilkins Román. Y antes de dar inicio al quinto programa, al día de hoy, que yo creo que es bien interesante, déjenme decirles que este primer segmento está auspiciado por el libro Musarañas de Egidio Colón Achilla, disponible en Amazon, Librería Mágica, Librería Norberto González, Casa Norberto y Librería La Esquinita, y también por el libro Historia Oral desde el Salón de Clases, cuaderno de trabajo de Edgardo Prats, disponible en Librería Mágica y Claritienda. Wilkins, ¿cómo estás y qué tienes preparado para este quinto programa? Yo estoy hoy bien popular, bien contento de estar acá, feliz por la oportunidad de estar hoy compartiendo contigo el primer programa de julio. Eso quiere decir que llevamos un mes. Correcto. De programación a pura poesía. Y hoy traigo un poeta que nació en el mismo año que Vale y que no era puertorriqueño. Okay. Era español, estudió Derecho y se destacó en el teatro, pero hizo también poesía. Y murió asesinado en 1936 por el franquismo en España, como momento no histórico de inicio de la Guerra Civil Española, pero que quizás es uno de los poetas que mayor exposición ha tenido en el exterior, y en Puerto Rico pues obviamente ha tenido una gran exposición. Es de la generación del 27 española y es de esos poetas que nos recuerdan Cuba, que nos recuerdan Nueva York, y que nos hacen sentir también republicanos, con todo lo que eso significa en España, especialmente por el efecto no que en vida vivió su posición política como parte de lo que eran sus convicciones, ¿no? Y los efectos de sus convicciones en su propia vida. Así que ese poeta se llama Federico García Lorca. Pues fíjate, interesante, porque yo de Lorca solo conozco las obras, conozco Yerma, Bodas de Sangre, pero los poemas no, así que ¿qué me vas a enseñar? Pues quizás un poema triste para comenzar, de romancero gitano, se titula Suicidio. Quizás fue por no saberte la geometría. El jovencillo se olvidaba, eran las 10 de la mañana. Su corazón se iba llenando de alas rotas y flores de trapo. Notó que ya no le quedaba en la boca más que una palabra. Y al quitarse los guantes caía de sus manos suave ceniza. Por el balcón se veía una torre. Él se sintió balcón y torre. Vio sin duda cómo le miraba el reloj detenido en su caja. Vio su sombra tendida y quieta en el blanco diván de seda. Y el joven rígido, geométrico, con un hacha rompió el espejo. Al romperlo, un gran chorro de sombra inundó la quimérica alcoba. Otro de los poemas es un poema a San Rafael, así que se titula así mismo, San Rafael, Córdoba. Esa tú la primera, son 3 estrofas. Coches cerrados llegaban a las orillas de juncos, donde las ondas alisan romano torso desnudo. Coches que el Guadalquivir tiende en su cristal maduro entre láminas de flores y resonancias de nublos. Los niños tejen y cantan el desengaño del mundo, cerca de los viejos coches perdidos en el nocturno. Pero Córdoba no tiembla bajo el misterio confuso, pues si la sombra levanta la arquitectura del humo, un pie de mármol afirma su casto fulgor enjuto. Pétalos de lata débil recaman los grises puros de la brisa desplegada sobre los arcos de triunfo, y mientras el puente sopla 10 rumores de Neptuno, vendedores de tabaco huyen por el roto muro.
Un solo pez en el agua que a las dos Córdobas junta, blanda Córdoba de juncos, Córdoba de arquitectura. Niños de cara impasible en la orilla se desnudan, aprendices de Tobías y merlines de cintura para fastidiar al pez en irónica pregunta. Si quiere flores de vino o saltos de media luna, pero el pez que dora el agua y los mármoles enluta, les da lección y equilibrio de solitaria columna. El arcángel aljamiado de lentejuelas oscuras en el mitin de las ondas buscaba rumor y cuna. Un solo pez en el agua, dos Córdobas de hermosura, Córdoba quebrada en chorros, celeste Córdoba enjuta. Y un tercer poema también de García Lorca, dedicado a la muerte, ¿no? Muerte de Antoñito el Camborio. Voces de muerte sonaron cerca de Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz del clavel varonil. Lo esclavó sobre las botas mordiscos de jabalí, en la lucha daba saltos jabonados del delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan relojes al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alegría, voces de muerte sonaron cerca de Guadalquivir. Antonio Torres Hereida, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca de Guadalquivir? Mis 4 primos Heredias, hijos de Benamejí. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz. Acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil. Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil, viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín, otros de rubor cansado encendieron un candil, y cuando los 4 primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca de Guadalquivir. Bueno, pues la muerte es un tema pues bien presente en las obras de teatro de Lorca. No me sorprende que en la poesía también. Yo creo que es un poeta trágico, de una generación que vivió una experiencia trágica que fue la Guerra Civil Española, que también representó el fin de un proceso político de participación popular que terminó mal y que todavía hoy no se viven las repercusiones de esa época en la España de hoy. Y nada, esa yo creo que es su mayor importancia, que es que sigue siendo pertinente en el mundo de hoy y en la España de hoy. El otro de los poetas es el que nació con él en 1898, el más popular de nuestros poetas, por muchas razones. Es Pales, yo creo, ¿verdad? Pero no vamos a decir las razones, vamos a solamente a pensar en que hoy tú estás de rojo y yo estoy de verde, y que en el caso de él, él viene de la región de Puerto Rico. ¿Cuál es esa? Yo no sé, cuéntame. La de los brujos. Hay brujos en Puerto Rico, en todo el país. Porque yo sepa, allá hay, en el oeste hay vampiros. Vampiros. En Puerto Rico. Vampiros. Ok, y los brujos son de Guayama, ¿no? Pues él era oriundo de Guayama, de esa región. Y tiene un poema que se llama Topografía. ¿A qué te suena? La geografía. Bueno, terminan con lo mismo. A que hay algo, ¿no?, relacionado con la región que influencia su poesía, ¿no?, y que marca su poesía. Pues se llama así, Topografía.
Esta es la tierra estéril y madrastra, en donde brota el cacto, salitral blanquecino que atraviesa, roto de sed el pájaro, con marismas resecas espaciadas a extensos intervalos y un cielo fijo, inalterable y mudo, cubriendo todo el ámbito. El sol calienta en las marismas rojas, el agua como un caldo, y arranca el arenal caliginoso. Un brillo seco y áspero, la noche cierra pronto y en el lúgubre silencio rompe el sapo. Su grita de agua oculta que las sombras absorben como tragos. Miedo, desolación, asfixia. Todo duerme aquí sofocado, bajo la línea muerta que recorta el ras rígido y firme de los campos. Algunas cabras amarillas medrean en el rastrojo escaso, y en la distancia un buey rumía su sueño, turbio de soledad y de cansancio. Esta es la tierra estéril y madrastra. Cunde un tufo malsano de cosa descompuesta en la marisma. Por el fuego que baja de lo alto, fermento tenebroso que en la noche arroja al fuego fatuo, y de esas largas formas fantasmales que se arrastran sin ruido sobre el páramo. Esta es la tierra donde vine al mundo. Mi infancia ha ramoneado como una cabra arisca por el yermo, rencoroso y misántropo. Esta es toda mi historia, sal, aridez, cansancio, una vaga tristeza indefinible, una inmóvil fijeza de pantano, y un grito allá en el fondo, como un hongo terrible y obstinado, cuajándose entre fofas carnaciones de inútiles deseos apagados. Entonces estoy viendo que eso de la región, del espacio físico, pues, disculpa. Esta es la tierra donde vine al mundo. Mi infancia ha remoneado como una cabra arisca por el yermo, rencoroso y misántropo. Esta es toda mi historia, sal, aridez, cansancio, una vaga tristeza indefinible y un grito allá en el fondo como un hongo terrible y obstinado, cuajándose entre fofas carnaciones de inútiles deseos apagados. Dime. Entonces te estaba diciendo que esos temas de, pues, del área física, de la geografía, como tú dijiste, veo que es algo muy presente en la obra de él, porque yo para la universidad había tenido que leer lo que es el libro Litoral, Reseñas de una vida inútil, y pues también tiene mucho que ver con eso. No sabía que era un tema común en su obra. No sé si has ido a Guayama. ¿Has ido a Guayama? Yo entiendo que no. Tengo que visitarlo. Pues ese poema y de la aridez de la tierra, qué sé yo qué más, a mí me parece visual cuando uno entra a esa región sur, este, y uno lo puede ver, lo puede contemplar en esa aridez de la tierra, esas vacas flacas cuando hay sequía. Y tienes que haber quizás visto la información en prensa de la época de sequía, ¿no?, que presentan las vacas flacas. Esa región es así. El otro poema es un poema que tienes que de una forma u otra quizás haber oído, porque está presente bastante, ¿no?, en el imaginario colectivo de lo que representó la obra grande del Partido Popular, y el impacto social que tuvo esa obra grande del Partido Popular. Y quizás se puede expresar desde el punto de vista de lo que es un ideal de integración de sectores étnicos dentro del país. Y Palés en ese sentido pues representaba el deseo de integrar una poesía negra al imaginario, ¿no?, social de lo que era ser puertorriqueño. Se titula Preludio en Boricua. Tuntún de Pasa y Grifería y otros parejeros tuntunes, pochinche de ñañiguería, donde sus cálidos betunes funde la congada bravía.
Con cacareo de maraca y sordo gruñido de gongo, el telón isleño destaca una aristocracia macaca a base de funche y mondongo. Al solemne papalúa haitiano opone la rumba habanera, sus esguinces de hombro y cadera, mientras el negrito cubano doma la mulata cerrera. De su bachata por las pistas vuela Cuba, suelto el velamen, recogiendo en el caderamen su auro Niágara de turistas. Mañana serán accionistas de cualquier ingenio cañero y cargarán con el dinero. Y hacia un rincón, solar, bahía, malecón o siembre de cañas, bebe el negro su pena fría, al helado en la melodía que le sale de las entrañas. Jamaica la gorda mandinga reduce su lingo a gandinga. Santo Domingo se endominga y en cívico gesto imponente su numen heroico respinga con 100 odas al presidente. Con su batea de ajonjolí y sus blancos ojos de magia hacia el mercado viene Haití. Las Antillas barloventeras pasan tremendas danzones, espantándose los ciclones con matamoscas de palmeras. Y Puerto Rico, mi isla ardiente, para ti todo ha terminado. En el yermo de un continente, Puerto Rico, lúgubremente, bala como un cabro estofado. Tuntún de paz y grifería, este libro que va a tus manos, con ingredientes antillanos, compuse un día. Y en resumen, tiempo perdido, que me acaba en aburrimiento, algo entrevisto o presentido, poco realmente vivido y mucho de embuste y de cuento. ¿Y ahí qué me dices? Bueno, te puedo decir que me parece bien interesante los temas que han tocado los poetas de la noche de hoy, porque yo creo que, quitando este último que leímos... ¿Qué tú crees que hubiera pasado a Palés en España en el 36? Lo mismo que a Lorca, ese hubiera sido su destino. Bueno, ¿tú crees porque que sí? Hay una crítica también, ¿no?, a las autoridades y a los imaginarios de poder de la época. O sea, eso es lo que hace a Palés un poeta radical. Así que en cierta medida yo creo que el destino hubiera sido el mismo. Lo único que vivía en otra región. Una región donde se empezaba a mirar el entorno con otra mirada, ¿no?, de mucho más afecto y de mucho más cariño que la que vivió el granadino. Bueno, yo pienso con ese pensamiento tuyo de que tal vez hubiesen tenido el mismo final, es momento de cerrar ya el primer segmento. Falta un poeta. Falta un poeta, ¿y cuál sería? Neruda. Ok. Ese es el chileno que nos trajo un Nobel a las Américas. Murió en 1973, el Nobel tú me dijiste que se lo dieron en el 71, ¿no? Exacto, sí. Y también es un poeta que influyó mucho el trabajo, la creación pictórica en Puerto Rico, que los pintores de la generación del 60, 70 lo incluyeron dentro de su obra creativa a través de lo que era el ICP. Y Neruda en Puerto Rico va a influenciar mucho esa generación, y de Neruda pues vamos a leer Arte Poética. Entre sombra y espacio, entre guarniciones y doncellas, dotado de corazón singular y sueños funestos, precipitadamente pálido, marchito en la frente y con luto de viudo furioso por cada día de mi vida. Ay, para cada agua invisible que bebo soñolientamente, y de todo sonido que acojo temblando, tengo la misma sed ausente y la misma fiebre fría, un oído que nace, una angustia indirecta, como si llegaran ladrones o fantasmas, y en una cáscara de extensión fija y profunda, como un camarero humillado, como una campana
un poco ronca, como un espejo viejo, como un olor de casa sola, en la que los huéspedes entran de noche, perdidamente ebrios, y hay un olor de ropa tirada al suelo y una ausencia de flores. Posiblemente de otro modo, aún menos melancólico, pero la verdad de pronto el viento que azota mi pecho, las noches de sustancia infinita, caídas en mi dormitorio, el ruido de un día que arde con sacrificio, me piden lo profético que hay en mí, con melancolía y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos. Hay y un movimiento sin tregua y un nombre confuso. Continuidades de la poesía entre Neruda, Palés y García Lorca, lo melancólico, lo triste. También es un poeta que también tuvo un destino triste, ¿no? Porque muere en el 73 dentro del contexto de lo que es el fin de un proyecto también de origen popular que se estaba en Chile y que termina con la muerte trágica, ¿no? de su presidente Salvador Allende. Ok, entonces de una manera u otra, como siempre, estos son los poetas que han formado a nuestro invitado de la noche de hoy, que es Marcos Reyes Dávila, poeta, editor. Y bueno, así para terminar el primer segmento de la noche, les digo que fue auspiciado por Venta de Semillas para Comenzar Huertos. Tienen semillas de recao, cilantro, gandules, calabaza y parcha. Se realizan envíos por correo para que puedas comenzar tu huerto saludable. Si te quieres comunicar con ellos, llamas al 787-557-6241. Buenas tardes. Hola, bienvenidos nuevamente a Pura Poesía. Así sin más, vamos a dar inicio al segundo segmento de la noche con nuestro invitado de hoy, Marcos Reyes, y este segmento está patrocinado por el libro El ABC del Movimiento Obrero, disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto, y también por el libro Boricuas son de aquí, los conoces, disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto. Entonces, nuestro invitado de hoy, Marcos Reyes, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi placer. Marcos fue catedrático en la UPR de Humacao, donde también entiendo que fue director de la revista Exégesis. Sí, durante 30 años, una de las revistas universitarias más importantes, creo yo, que hemos tenido en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico particularmente, entre las revistas académicas, ha sido una de las revistas que ha tenido un concepto más novedoso, más ágil, muy diferente de las revistas académicas tradicionales. Estamos muy orgullosos de ese trabajo que hicimos durante 30 años, 70 y tantos números. Okay. Entonces, en el segmento anterior estábamos leyendo un poco de los poetas que usted determinó, que lo han formado, que son Lorca, Neruda y Palés. ¿Me puede hablar un poquito cómo usted piensa que han formado lo que sería su trabajo? Bueno, lo que ocurre es que yo desde jovencito, en mi casa, mis padres tenían una biblioteca y en la biblioteca había una gran cantidad de libros. Particularmente abundaban los libros de la poesía, de la literatura española. Y la mayor parte de esos libros pertenecían a la generación del 27, eran autores de la generación del 27. Así que me familiaricé mucho con ellos, aparte de los libros tradicionales de la literatura puertorriqueña que también estaban allí. Pero los que tuvieron un impacto más fuerte en mi vida fueron los poetas de la generación del 27, entre ellos pues es un grupo grande de poetas. Lorca, que probablemente es el que a juicio del público, de la mayor parte de las personas, sobresale, pero ahí en ese grupo estaban autores importantísimos como Rafael Alberti, León Felipe y bueno, una playa de autores, algunos de los cuales incluso fueron premios Nobel. No miembro de ese grupo, sino maestro de ese grupo, porque pertenecía a una generación ligeramente anterior. Fue el poeta español Juan Ramón Jiménez, que fue premio Nobel de Literatura y que vivió aquí en Puerto Rico
dio cursos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y aunque es un poeta, Juan Ramón Jiménez, que tal vez choque un poco mi selección, se trata de un autor que tiene una obra muy extensa, que tuvo una serie de momentos en su vida diferentes unos de otros. Comenzó como poeta modernista, siguió luego con un concepto de lo que llamó poesía desnuda, y terminó con una tercera época que llamaba su tercero mar. Y esa es parte de su vida, de su tercero mar, que lo escribió fundamentalmente en América, en Puerto Rico y en los Estados Unidos. A mí, cuando yo leí eso, realmente me impactó tremendamente, prácticamente me aplastó, ¿verdad? Un poema como el de Espacio es una cosa para mí fuera de serie todavía al día de hoy. La afinidad por Neruda pues viene por el hecho de que es efectivamente uno de los poetas más importantes de la lengua española del siglo XX, también premio Nobel de Literatura, que tiene una obra muy vasta, también tuvo a lo largo de su vida una serie de épocas, igual que lo tuvo Párez Matos, y todos han sido autores de primera categoría. Tuve que mencionar eso porque me pidieron 3 nombres, pero la lista de autores importantes que yo podría mencionar pues no se acaba, ¿verdad? Que los grandes autores están por todas partes, algunos con una obra extensa y otros en los que basta un solo poema o una sola historia o una sola novela para crear historia, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, el escritor mexicano Juan Rulfo. Entonces, entiendo que usted es autor de más de una docena de libros. ¿Cuánto es el total exacto? No lo sé. Tengo que ponerme a contar y a ver, porque hay algunas que son como antologías, ¿verdad? Y a veces, pues, poemas de uno se repiten en los de otro, pero sí son bastantes, son más de una decena, ¿verdad? Tiene también un trabajo relacionado con Eugenio María de Hostos. Sí, Eugenio María de Hostos es probablemente la figura que yo he estudiado más a lo largo de mi vida, desde que tuve la oportunidad de conocerlo de manera más íntima, más entrañable, más profunda en los años 80, y desde entonces para acá pues lo he tratado de manera consistente, ¿no? Probablemente de entre los autores que aparecen en la revista Exégesis sea precisamente los trabajos en torno a Hostos, no míos, sino de una variedad de autores diversos que están recogidos en las páginas de esa revista. Eugenio María de Hostos es, en mi opinión, el escritor, la figura puertorriqueña más importante de todos los tiempos, y tiene una obra tan extensa, tan vasta, tan complicada, tan compleja, que no basta una vida para estudiarlo, ¿no? Así que bueno, he dedicado a lo largo de mi vida muchísimo tiempo. Ahora mismo estoy presentando un libro que publicamos recientemente sobre Hostos y la idea de América y las Antillas, y estoy redactando incluso finalmente una biografía de Hostos que me han estado pidiendo a lo largo de 20 años distintos compañeros, que si voy a escribir la biografía, que si ya estoy escribiendo la biografía, que cuando empiezo la biografía. Pues bueno, finalmente ya empecé este año y estoy, a pesar de las dificultades con el tiempo que tengo y con algunos problemas de salud, entiendo que ya estoy llegando prácticamente a la mitad de lo que fue su periodo de vida. Eso lo pone a usted en una posición de replicar tamañas biografías de Hostos que han hecho otros antillanos, Bosch, Pedreira. Y lo que ocurre con ellos están ahí, son antecedentes necesarios, hay que volver a ellos siempre. Pero fíjate que son autores que escribieron la biografía de Hostos hace muchísimo tiempo, décadas atrás. La de Pedreira es del centenario del natalicio de Hostos, de 1939. Hay una de Carreras, que se publicó en los 50 y tantos. La de Bosch también es de la época del centenario. Así que de entonces para acá han pasado, no sé, 60, 70 años. Era tiempo ya de escribir una nueva biografía, me parece. Tienes también un trabajo de edición, el trabajo en
exégesis, en lo transdisciplinario, pero también con los proyectos de Manuel de la Pueblo, que falleció recientemente, y que están más vinculados a la poesía y al trabajo creativo dentro de Puerto Rico y su núcleo de poetas. Háblenos un poco de eso y de cómo se refleja en su poesía. Te agradezco mucho que me hayas hecho la pregunta sobre Manuel de la Puebla y Mairena. Manuel de la Puebla es un importante autor, escritor, profesor español que radicó en Puerto Rico durante una gran cantidad de vida de sus años, y que realizó, a mi juicio, una tarea de la mayor importancia en el plano cultural y lo que es concretamente el quehacer poético en Puerto Rico. A lo largo de 20 años publicó una revista dedicada exclusivamente a la poesía, que estaba compuesta de una serie de partes. Lo mismo eran autores y artículos que trataban el tema de la poesía, de autores, etcétera, como el registro de la poesía que se iba haciendo año tras año y que recogía de distintos autores, de distintos libros que se publicaban ese año, y lo que llamaba la poesía en el tiempo. Él iba trabajando poemas y autores de otras épocas y de otras latitudes también. Aunque fue una revista puertorriqueña, Mairena no se limitó al quehacer poético puertorriqueño, sino que exploró también lo que se estaban haciendo en otros países, tanto los latinoamericanos, hispanoamericanos, como españoles. Bueno, y de su propia obra poética, ¿qué trajo para leernos hoy? Bueno, lo que ocurre cuando uno ya tiene algunos años, lleva mucho tiempo escribiendo, es que lo que está más lejano en el tiempo ya un poco va uno dejándolo en el olvido y se le hace cada vez más ajeno, ya no parece lo que uno lee que de uno propio. Así que me puse a buscar solamente de libros más recientes. Son ediciones mías en realidad, ediciones de autor, que yo no he distribuido mucho por ahí, pues porque no me dedico mucho a la autopromoción, y prácticamente lo que yo he escrito y he hecho en mi vida ha sido porque alguien me lo ha pedido, ¿verdad? O lo que uno hace con una revista como Exégesis, que es presentar la obra de otros autores, ¿verdad? Ese ha sido el quehacer más importante de lo largo de mi vida. Publiqué unos 4 libritos en los últimos años, obras de autor que he distribuido muy poco. Son estos que están aquí. Uno se llama Los peces de tu cielo, que son poemas nerudianos, particularmente, ¿verdad? Okay. Otro, pues el famoso tema de la literatura romántica, el tema del amor, que siempre es una constante, no importa el tipo de carácter que tenga el autor o la persona. Se llama Arqueología del Verde de su nombre. Este se llama Equinoccio, es un proyecto experimental, ¿verdad?, que traté de hacer tratando de utilizar un lenguaje intencionalmente distinto, diferente de lo que yo he escrito a lo largo de mi vida. Y Agenda de Eucaliptos, que es, podríamos decir, una recopilación de textos escritos a lo largo de los últimos 20 años aproximadamente, ¿no? Bueno, y léanos algo, ¿qué escogió para hoy? Pues bueno, puedo empezar con yo estoy vinculado con la generación de Guajana, que no es generación de Guajana, es generación del 60, un poco, como he dicho anteriormente, por invitación, ¿verdad? Yo no soy de la edad, propiedad, no soy de la generación de los poetas del 60. Cuando yo entré a la Universidad de Puerto Rico, ya ellos eran poetas consagrados y yo apenas pues, estaba entrando en materia. En realidad yo me ubico más en la generación siguiente, generación del 70, pero los poetas del 60 tenían mucha resonancia en esa época, chocaban con la nueva generación, la de Rosario Ferré, la de José Luis Vega y otros autores, y un poco ahí entre medio pues, yo me colé. Finalmente ellos me invitaron a hacer una antología de literatura a los 30 años y ahí me dediqué a estudiarlo detenidamente
Creo que quedó extraordinaria ese libro. Probablemente es el libro que define lo que es el grupo Guajana. Y un poco significa eso, que yo como autor pues estoy vinculado también con las temáticas de esos autores y de esas generaciones, porque mis inclinaciones políticas se tiran precisamente por esa línea, no solamente por independentistas, sino también por socialistas, ¿no? Es mi orientación política. Así que a lo largo de mi obra, pues uno explora los distintos temas, no porque uno se interese hacerlo, uno quiere hacerlo. Pues voy a escribir un poema sobre este asunto en este momento, sino pues lo que sale en determinado momento y salen cosas que se disparan en distintas direcciones. Aquí tengo, les voy a ofrecer un poema que no es muy viejo, que escribí hace pocos años con motivo del centenario de Julia de Burgos, que coincidió también con el poeta dominicano Pedro Mir, y intenté hacer un homenaje a ambos escritores, tratando de reunirlos en un solo poema. El poema se llama Isla Julia, por esa razón. Es un poema que realmente habla de Puerto Rico, mucho más que de Julia de Burgos, ¿no? Pero el pie de entrada y el pie de desarrollo del poema es la obra de Julia y la obra de don Pedro Mir. Solamente voy a leer el primer fragmento, es un poema de varios, un poquito extenso, son 5 partes. Pero para que tengan una idea de por dónde va la cosa, este primer segmento se titula Apenas nacida de las aguas y dice así: no hay un país en el mundo como tú, tan pedacito de alma, oriundo del viento negro y la colilla encendida, eres esa migajita de pan relamida en la mesa del mar de las Antillas, tan quebradiza como el cristal de una ilusión ingrata, tan contemplada. Apenas nacida de las aguas, ya eras el fósil de un coral que se encabrita, algo así como el recuerdo de un jardín vedado al beso y un unicornio en la isla. El primer segmentito. ¿Alguno otro de ese colectivo de poemarios que tiene reciente? Sí, cómo no, para ahí leer otro tipo de tonalidades. Vamos a trabajar con el tema del amor, digamos. Este se llama Arqueología del verde de su nombre, y este poema se trata Arqueología del verde de tu nombre. El título del conjunto poético está un poco tomado a partir de este texto. Se titula, repito, Arqueología del verde de tu nombre, y dice así: no sé si descubrí tus ojos al despertar, o si me llevó a ellos el colibrí peregrino de un sueño. No sé si fuiste jade o eres quetzal. No sé si era quien rondaba mis espacios y mi tiempo sibilante, como lo hiciera una sombra de luz enharinada. Pero sí sé que te anunciaba el tucán en lo alto y el aleteo del agua en el embarcadero. Cuando te trajo el viento ya presentía tu río en la frontera y en la niebla entre las rocas. Todo en mi entorno era tu huella, todo era parte de tu cuerpo. Puedo tocarte hoja, maíz, gota de miel, que llevo en la yema de mis dedos, pero no puedo con el diluvio rojo de tus hojas, con tus húmedos graneros, con el torrente perenne de tu beso. Anidas en mi oído tus oboes, anidas en mis ojos tus colores, anidas en mi boca tus viñedos. Escrito quedó el verde de tu nombre sobre una hoja de maguey que camina jade por lo alto y por lo bajo, enredada en el relámpago del agua, porque eres tierra en el cielo, porque eres la serpiente emplumada que abandona su huella en el medio del lago donde otra vez te espero. Poblada de la lluvia y casi soplo de sol, la eternidad se recoge como un grano blanco de maíz que salta al caer sobre el pecho abierto de la tierra, o como el infinito vuelo de aquel pájaro rojo en la botella que más allá de todo nombre va al paraíso.
Y como mencionamos anteriormente, entiendo, usted dijo que pues el ejercicio de escribir es algo que uno escribe lo que sale, lo que se inspira en ese momento, pero como dijimos anteriormente, más de una docena publicados, yo pienso tal vez usted ha sido capaz de identificar quizás como que un patrón. A mí siempre me gusta preguntar cuál usted considera que son los temas más presentes en su trabajo. Bueno, yo como te mencioné hace un momento, cultivo la temática social, los problemas sociales. Siento una solidaridad muy fuerte con las cosas terribles que pasan en el mundo, en la historia, lo que me toca ver, lo que me toca oír, tanto de Puerto Rico como de todos los países del mundo, particularmente los latinoamericanos, que es mi mundo más entrañable, más cercano. Pero también he vivido esta vida como hombre, como ser humano, y he tenido muchas experiencias de otra naturaleza con otras personas, y necesariamente ese quehacer, ese vivir, está presente también en los poemas que uno escribe. Son urgencias que experimentamos todos, y cada quien la experimenta a su manera, la vive a su manera y la dice a su manera. De esa poesía social. El poema de Julio un poco iba por ahí, aunque no lo pareciera. Sí. Y aunque no lo parezca, yo tengo por aquí entre los poemas nerudianos un poema que escribí cuando subí a los Andes por primera vez. Los Andes han sido siempre un motivo de fascinación, de encantamiento para mí desde que yo era niño. No sé por qué razón. Y esa fascinación pues finalmente la logré cumplir cuando tuve la oportunidad de ir a Perú, y aproveché la oportunidad para ir a la famosa ruina de Machu Picchu. La ruina de Machu Picchu, pues, Neruda tiene precisamente un libro, una colección de poemas que se titulan Alturas de Machu Picchu, y que es su experiencia poética de cuando él fue por primera vez a Machu Picchu, y no era Machu Picchu todavía un parque, ¿verdad? Machu Picchu era entonces todavía un área prácticamente sin explorar debidamente, no era todavía una zona arqueológica para turismo, ¿no? Ya cuando yo fui era una zona arqueológica para turismo, pero pues la experiencia fue maravillosa. Y este poema, que también es muy extenso, no sé si ustedes saben que Machu Picchu está en lo alto de unos cerros. Se trata de una colina que tiene un declive, y a lo largo de ese declive los incas eran famosos construyendo terrazas en las que iban estableciendo no solamente sus aposentos, sino también todo lo que era su quehacer agrícola, para que eso no se fuese por ahí para abajo por la pendiente. Y esa ciudad está construida frente a otro cerro donde hay también otras ruinas que se miran una a la otra, ¿no? Y yo cuando estaba ahí un poco me vino la idea a la mente de que se trataba de una relación de pareja entre una montaña y la otra montaña. Entonces este poema un poco trata de inventar, ¿no?, esa historia de amor entre ambos segmentos de la ruina de Machu Picchu. El primer fragmento del poema dice así: se titula Ciudad Secreta. El poema se titula Relámpago de Machu Picchu completa, pero este segmento se titula Ciudad Secreta, y dice de esta manera: has de saberlo ya, ciudad secreta, desde que te vi solo quise seguir mirándote, inmensa, formidable, piedra de nube que sueña el mar Caribe, para que lo penetres a ras el sol de su caricia en la mañana. Pasaban ya de niño por mis sueños lo mismo el cóndor que la ternura de la alpaca, la melancólica melodía de los Andes y la mirada de tu llama. Has de saberlo ya, sueño sagrado de mi sangre, desde que te vi solo quise seguir mirándote. Veo que tiene fotos, son fotos propias de su visita. Yo tomé una gran cantidad de fotos propias, sí, pero las que están aquí pues no lo son. La que
esto básicamente el escenario que yo vi. Afortunadamente cuando fui a Machu Picchu lo subí, la vista era espectacular, ¿verdad? Con la neblina sobre las colinas. Y el simbolito este del pez es de la casa de Neruda, está en lo alto del edificio de entrada de la casa de Neruda en Isla Negra. Se le llama Isla Negra, no es una isla, es una costa, ¿no? Pero esa zona de la costa se le identifica como Isla Negra. Bueno, yo trabajé con eso, hay otras ilustraciones aquí. Esta foto tal vez fue mía. Este símbolo de lo alto de la casa de Neruda, pues yo creo que sí, yo lo fotografié yo, ¿no? Acá no. Y le pregunto, ¿usted ha dedicado su vida por completo a lo que es la literatura y el estudio de la literatura, o se ha reinventado o ha intentado alguna otra área? Bueno, eso que llaman hoy día reinventarse, ¿no? Afortunadamente no he tenido la necesidad de hacerlo. Pero, pues sí, uno lo hace a lo largo de su vida. Me he ocupado de diversas cosas, pero particularmente lo que he concentrado en qué hacer es pues, el docente, el estudio, el quehacer poético, que lo he trabajado tanto como poeta, como estudioso de la poesía, como presentador de libros de poesía, y el estudio fundamentalmente de la obra de Eugenio María de Hostos. Yo durante 10 años fui miembro del Festival Nacional de Poesía en Puerto Rico. Ese festival trajo a Puerto Rico a lo largo de esos 10 años alrededor de 20 poetas de distintos países hispanoamericanos, que los recibimos nosotros, los presentamos a lo largo de toda la isla, distintos pueblos, distintas localidades, a distintos niveles de comprensión, y los relacionamos con poetas puertorriqueños propios, de tal manera que hubiese un diálogo íntimo, poético, creador, entre esos poetas que estuvieron visitándonos a lo largo de más de 10 años, los poetas puertorriqueños. Así que de una manera o de otra manera, pues, aparte de lo que es la vida familiar, eso ha sido fundamentalmente mi quehacer, la tortilla. Ok. ¿Algo más de su trabajo para leernos en la noche de hoy? Pues sí, cómo no, podemos... yo desgraciadamente no puedo leerlo porque es muy extenso, pero hace 2 años, cuando el huracán María, mi esposa hacía el proyecto de hacer un viaje de crucero de Argentina a Santiago de Chile, pasando por Cabo de Hornos, ¿eh? Ese viaje fue para mí espectacular. Yo fui un poco con la idea de que estaba haciendo al revés la travesía que hizo Hostos desde Santiago de Chile a través de los canales de Cabo de Hornos hasta Buenos Aires, ¿no? Hostos hizo ese viaje y yo pues hice el contrario, ya en otra época, ya en otras circunstancias, pero también por los canales de la Patagonia. Y escribí este poema que se titula Finisterre, porque yo soy también un poco supersticioso y a veces de vez en cuando me da la impresión de que van a pasar cosas. Por ejemplo, mucho antes de yo ir por primera vez a la Alhambra, en España, había escrito un poema en el que decía que yo iba a morir mirando a la Alhambra, y en el momento de yo llegar a España, por primera vez a Granada, con mucho temor desde el hotel, averigué desde dónde se veía la ciudad, me acerqué, la miré y no me quedé muerto, ¿verdad? Así que tuve la oportunidad de ir en un par de ocasiones, de día y de noche, y después otra oportunidad antes. Pues lo mismo un poco me ha ocurrido con esto del viaje, se le llama el fin del mundo, ¿verdad? Hay una palabra muy bonita, se refiere a eso como finisterre, ¿verdad? Fin de la tierra, fin del mundo. Y como era el fin del mundo, un poco trabajando sobre ese asunto, pues yo escribí este poema que se llama precisamente así, Finisterre, ¿no? Precisamente son los últimos días de la vida que yo viví, como este es el último día de la vida que estoy viviendo, ¿verdad?
También dicen por ahí que es el primero de la vida que uno empieza a vivir. Bueno, bien, los extremos se tocan. Así que yo escribí este poema que a mí me gusta mucho, pero como es muy extenso no lo voy a leer. Voy a leer otro de la que es más breve, que un poco más iba también por la misma línea. Se titula Un noviembre que no tiene fin de año y dice así: los meridianos ya no tejen la enredada pesadumbre, la de aquella patria de los sueños que sembramos en el lecho como un hijo, como un vaticinio, como un pozo de sol enamorado del agua. Aunque el agua te repose y no se inquiete, el agua nunca descansa, ese viejísimo juego de quererte que nunca se archiva ni comprende, que aún no se de muerte, que no sabes cómo se estanca a veces el agua en un estuario, en ese espacio perdido entre las manecillas de un reloj y el cerrado telar de la memoria. Cada encuentro tiene sus códices y sus liturgias secretas. La ternura que entendí más tarde fue el más sabio consejo que me ofreció la nostalgia. Los meridianos disolvieron la enredada en la espléndida locura de un conguero que se inclina del ocre del otoño al cromático carnaval de primavera. Cumplido el vaticinio, ya nada certifica la ansiedad que no se oye, ni el deseo que yace solo en el ojo transparente de una copa. Pues aquí estás, y estoy aquí. El requiem no es más que un aguacero, que de aquí a allá se pasea fuera de las redes como las mariposas, y cartea tu nombre sobre mis manos. Un nombre que no tuvo nunca límite ni costa. Déjame sobre la mesa con un beso, eso que traías para mí en los tiernos bolsillos de tu pecho. Besa con tu pie nuestras huellas en la arena, como respira un lirio sobre el agua, la patria finalmente hallada de este sueño, aquella que sembramos sobre un lecho enamorado del agua, aquella que certificó el nacimiento de un noviembre sin diciembre, de este noviembre que no tiene fin de año, de este que se olvida ya contigo entre las azucenas. Bueno, y entiendo que con ese poema se nos ha acabado el tiempo, ¿o tienes uno más que nos quieras leer? Me decía el compañero que me interesaba un poco la temática social de la poesía. Me demora un poco encontrarlo aquí. Este se llama Ojo de Cenote, tiene también varias partes, pero es cortito, está dedicado a México. Yo viví en México durante algunos años, allá nació mi hija, y le debí a México un homenaje. Lo dediqué a doña Meche in memoriam, que fue la mujer que me convidó a México, me tuvo allí en México. El ojo del cenote, ustedes saben que es un ojo de agua en medio de la tierra profundo. Dice así: a ras de su faz, sus ojos resplandecen todo el día. Su transparencia, en cambio, es aparente. El ojo del cenote es un abismo ciego que simula la muerte. Oscuro como todo lo profundo, abodega los secretos del tiempo infinito. Por sus ojos transitan multitudes calladas, casi penitentes, algunas quizás tiernas y expectantes, pero muchas van hambrientas de ira, de rencor y de sangre. Una vida profunda, una vida consagrada también al estudio de lo hispanoamericano, lo caribeño, y a integrar sus experiencias, ¿no?, a su trabajo creativo. Eso es lo nuestro, la capacidad de recopilarlo todo. Bueno, y con eso entonces terminamos el segundo y último segmento de la noche, que fue auspiciado por Librería Mágica, ubicada en la avenida Ponce de León, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y de la estación del tren de Río Piedra. Se pueden comunicar con ellos al 787-370-0355, y también por la bodeguita de Iris, ubicada en el local número 17 de la placita del mercado de Santurce en San Juan. Bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros, ha sido un honor. Un placer para mí.
Bueno. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y a los que nos ven, no se olviden que tenemos los jueves Callejeando con Adrián Siaca y los miércoles la mesa está servida con Arnaldo en la Torre Mágica. Y al programa de hoy, muchas gracias a Adrián Siaca, que se encuentra en la cámara, y a Alejandra Ortiz. Muchas gracias a todo este equipo de trabajo que ha permitido que esto haya sido posible. Y nos despedimos sin antes decir que el programa como tal fue auspiciado por JF Media, Estrategia, Innovación y Producción, y por el libro Ebenezer López Rullol y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro, disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto. Hasta el lunes que viene.